nuestra cita diaria. Vamos a hablar del Alzheimer, una de las demencias más comunes en el mundo entero. Y nosotros solemos, pues, como charlar, como, ay, se me olvidaron las llaves del alemán, ya me va a visitar. Niñas, ¿a ustedes las visita con frecuencia el alemán? A mí me visita el alemán, el Alzheimer, y me visita también mucho el italiano. ¿Cuál es el italiano? In franco deterioro. Tengo la memoria in franco deterioro. No me visita ninguno de los dos. Si me va a visitar un italiano, ojalá se llame Marco y mida 1,87. Acuérdate que Marco se ha marchado para no volver. Pero el caso es que afortunadamente presencia de eso todavía no hay. Pero sí es muy importante conocer cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones, cuáles son de pronto esos llamados de atención que debemos tener, pero además si existe alguna manera en la que podamos prevenir que se presente también la enfermedad. Por ahí dicen, haga crucigramas, lea bastante, haga ejercicios mentales, trate de acordarse de los nombres de la gente. Cuando usted se encuentra con alguien y de pronto le presenten 10 personas, trate de acordarse del nombre por lo menos de 8, le ponen a uno test de memorias, un montón de cosas para ver que así, o para decirle que si uno se ejercita, esto es un músculo igual que cualquiera, entonces al músculo también ejercitarlo se fortalece. No tengo ni idea, doctora, ¿qué va a ser un músculo? Empecemos con esto. La doctora Claudia Ramos, médica psiquiatra, nos acompaña en esta parte del mundo y las cifras son alarmantes. Cada 3 segundos se registra un caso de Alzheimer, una enfermedad que fue descubierta en 1906 por un médico justamente que lleva este apellido y que entiendo que hay distintos tipos, distintas manifestaciones. Entonces empecemos comprendiendo de manera general, doctora Claudia, con la bienvenida, de qué se trata el Alzheimer, qué es exactamente. Bueno, buenas tardes a todos y a todos, muchas gracias pues, por la invitación al programa. Y les cuento que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? O sea que va empeorando con el transcurso del tiempo. La más común se da en personas mayores de 65 años, como tú lo decías ahorita, es la enfermedad neurodegenerativa más común a nivel mundial, ¿sí? Pero hay de 2 tipos. Hay un Alzheimer que es tardío, que empieza en personas mayores de 65 años, y otro que es temprano o precoz, que arranca en personas menores de 65 años. Los 2 tipos de Alzheimer, tanto el temprano como el tardío, pueden ser de 2 orígenes. Origen esporádico, o sea que no hay nadie más en la familia. Esa persona no sabemos por qué se enfermó. Le tocó la lotería de exacto, pues fue de malas, entre comillas, y se enfermó. Y otro origen que es el genético, ¿sí? Donde no solamente esa persona va a estar enferma, sino que también otros miembros de la familia tienen la enfermedad, ¿sí? En este momento en Antioquia estamos estudiando un tipo de Alzheimer que es el temprano de origen genético, ¿sí? Que tiene que ver o tendrá alguna relación de pronto con el tema de la endogamia que se ha presentado tanto en el Oriente, o todavía no se ha llegado a una conclusión de por qué se presenta el Alzheimer de este tipo en nuestra región. Sí, posiblemente tiene que ver pues como con la cultura paisa, ¿cierto? Hace ya muchos años se considera, bueno, yo creo que todavía hay algo de eso, que tenemos pues como una gran autoestima y un aprecio por nuestra cultura paisa, y nos casábamos entre primos, ¿cierto? Pero eso pues tiene como algunas consecuencias no tan positivas, entre ellas las enfermedades que son de origen genético, que es más probable que se presenten cuando hay endogamia. Doctora, es bien común encontrar que pues, a uno se le olvide cualquier cosa, se le olvidan las llaves, se le olvida dónde dejó el papelito que me entregaron esta mañana, la tarjetica del parqueadero. ¿Esos son signos de Alzheimer inevitablemente o hay ciertas características que ya sí tienen relación exacta con la enfermedad? Bueno, entonces, o sea, a todos nos pasa eso, ¿cierto? Que a veces no recordamos dónde están las gafas, las llaves, ¿para dónde que iba? Dejamos calentando la arepa, pues y se nos olvidó, ¿cierto? Que está en el fogón y se quema. Esas son cosas relacionadas con la falta de atención, ¿sí? Pasan todas las personas, ¿cierto? Y es algo de lo que no hay que preocuparse, ¿sí? Salvo cuando se vuelve algo frecuente en nuestras vidas. Si es algo que se está volviendo muy frecuente, hay que poner cuidado, ¿cierto? Y habría que ir al médico para hacerse un chequeo, porque no solamente el Alzheimer produce esos olvidos, hay otras enfermedades que se tendrían que descartar en el caso de alguien que diga que frecuentemente está olvidando las cosas. Ajá. Y además del olvido, ¿qué otras manifestaciones pueden dar indicio de la presencia del Alzheimer?
Dependiendo pues, de qué tanto tiempo lleve con los olvidos. ¿Sí? El primer signo de alarma es ese, ¿sí? Pero también, por ejemplo, cuando la enfermedad está un poquito más avanzada, las personas pueden desorientarse en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, salir, hacer alguna vuelta y no recordar cuál es la ruta para llegar a la casa, ¿cierto? Eso debe ser muy asustador. Entonces, sí. O sea, hay conciencia total de esos olvidos en un inicio, o sea, en la fase temprana, digamos, de la enfermedad, ¿hay conciencia total acerca de ese tipo de...? Sí, la persona se da cuenta. Al principio de la enfermedad, la persona nota que está teniendo olvidos frecuentes de memoria, ¿cierto? Inclusive, a veces la misma persona busca ayuda, aunque la mayoría de los casos pues no nota los olvidos como algo grave, algo de lo cual tienen que preocuparse, y entra a intervenir la familia, y la familia es la que convence a esta persona de buscar ayuda. Cuando ¿cierto? se busca esa ayuda, ¿cuál es el método diagnóstico para encontrar la enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer, el principal método diagnóstico es clínico, ¿cierto? O sea, el tipo de olvidos que tiene la persona, la edad, como les decía ahorita, es más común los olvidos en una persona mayor de 65 años, orientan a que algo puede estar pasando. Más aún cuando interfieren con la funcionalidad del individuo, ¿sí? Cuando, o sea, no son los olvidos rutinarios de la casa, sino que ya no estoy haciendo bien mi trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Que ya no estoy cuidando bien de mis nietos o de mis hijos. En ese caso también, pues, digamos que uno se alarma, busca ayuda. Cuando ya está frente al médico, el médico pues hace un interrogatorio buscando si no solamente tiene problemas de memoria, sino problemas en otras áreas del funcionamiento cerebral, como lo son el lenguaje, una cosa que llamamos las praxias, que es la habilidad pues como para desarrollar ciertas tareas motoras, las gnosis, que es la capacidad de reconocer pues como rostros de personas que ya son familiares. Después de hacer ese interrogatorio, entonces si uno sospecha que hay algo malo, ¿cierto? Algo que está explicando desde el punto de vista orgánico esos olvidos, entonces manda una serie de exámenes, ¿sí? Unos exámenes de sangre para mirar cómo está la función tiroidea, unas imágenes del cerebro, que pueden ser tomografía o resonancia, ¿sí? Y manda otras pruebas, bueno, y ya después de descartar como lo orgánico, lo más común que de pronto pudiera explicar eso, por ejemplo, el problema de la tiroides puede ocasionar esos olvidos, y pues se organiza el problema simplemente dando hormona tiroidea. Pero si se descarta, pues como eso no es un problema de la tiroides, no es un problema de ciertas vitaminas que pueden llevar a eso, mandamos una cosa que se llaman pruebas neuropsicológicas, que son una batería de exámenes desde el punto de vista de neuropsicología para mirar esas diferentes funciones del cerebro, y ese examen nos orienta mucho sobre cómo está funcionando cognitivamente esa persona y si tiene algo que da antes de la demencia, que se llama deterioro cognitivo leve, o si ya tiene una demencia como tal. Ahorita mencionaba Olguita al principio del programa que lo que uno Músculo ejercita, que no se usa, exactamente, se atrofia. y lo que uno ejercita, pues entonces se desarrolla. Cuando una persona está empezando a tener estos olvidos, cuando una persona está en esa fase inicial de una demencia, sea Alzheimer o sea otro tipo de demencia, ¿puede prevenir el deterioro? ¿O una persona normal que no tenga ninguna disfunción de su cerebro puede evitar sufrir de algún tipo de demencia haciendo ese tipo de ejercicios? Sí, o sea, en el caso del Alzheimer, que es genético, si usted tiene el gen, pues, o sea, por más cosas que haga, la enfermedad le va a dar, pero que sí puede modificar uno en el caso de un Alzheimer genético, la edad de aparición, ¿cierto? Que no sea pues como tan temprano. Y en el resto de personas, donde es más común el Alzheimer de tipo tardío, entonces esos ejercicios definitivamente sí funcionan. Por ejemplo, los crucigramas, las sopas de letras, sí, lo que tú decías ahorita, pues como de los sudokus también ayudan. Tratar de acordarse de los nombres de la gente, poner fotos de gente y acordarse. Qué pena, yo meto la cucharada, pero no sé si, doctor, el domingo vieron ustedes en un canal nacional, hicieron un reportaje muy completo, excelente, entre otras, con el director de neurociencias, del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, el doctor Lopera, que está estudiando. ¿Es tu jefe? Es mi jefe, sí. No, por favor. Es la cosa más hermosa. Admiración total a ese doctor, en todo sentido. Y él comentaba, o dentro del reportaje, dejaba ver temas, por ejemplo, le hicieron la pregunta concreta, ¿es más importante el ejercicio físico o mental? Porque él nada mucho veces mucho ejercicio, y él dijo,
físico. El físico. El físico. Sí, claro. Que ese pues no podía faltar. Hablaba, por ejemplo, del tema que están buscando voluntarios. Aprovechemos porque hay un plazo en el cual necesitamos una serie de voluntarios que están de pronto, digamos, en riesgo de padecer este tipo de Alzheimer que se presenta en nuestro departamento para probar lo que podría ser una vacuna contra la enfermedad. ¿Cómo se pueden contactar las familias interesadas en conocer de este les proyecto? cuento. Nosotros en este momento, como lo decían ahorita, Antioquia es el sitio donde más hay personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer de tipo precoz, ¿sí? En este momento estamos haciendo un estudio con un medicamento con el cual buscamos evitar que se dé la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? de Alzheimer genético, por lo menos si no se evita, que al menos pues no dé como a la edad a la que arranca, que generalmente es después de los 40 años. Muy jóvenes. Sí, si usted tiene un familiar, ¿sí? o tuvo un familiar con enfermedad de Alzheimer, que arrancó antes de los 65 años, nos pueden llamar a Neurociencias a los teléfonos 219-6424 y 219-6657, sí, y allá le damos la información, anotamos los datos y pues de acuerdo a las características que nos comenten vía telefónica, los citaríamos para hacerles unos exámenes. La verdad que muy el orgullosos éxito de de este lo que nos tratamiento sentimos. pues marcaría un hito Sí. a nivel Y de mundial verdad que en me medicina. encanta Es este espacio increíble lo que para están hablar haciendo. de personas representativas en nuestro país que trabajan. Ahorita lo mencionábamos antes de entrar a cámaras, el doctor Lepera es una persona maravillosa, no solo como ser humano, sino también como profesional, y es de nuestra tierra, así que qué orgullo de verdad tener y poder trabajar con personas como él, que son mentes superiores. Yo digo que... Pero es maravilloso además porque por lo general quienes se hacen referentes a nivel internacional son o nuestros deportistas o son en muchos casos también quienes se dedican al arte. Qué bueno saber que desde la ciencia en nuestro país se hacen tantas cosas y se han conseguido tantos logros. Así que de verdad felicitaciones. Qué bueno que estés haciendo parte de ese proyecto porque como crecimiento profesional es increíble lo que uno puede conseguir. Sí, y desde el punto de vista personal también, o sea, ver estas familias, ver que de alguna manera podemos contribuir, pues como esa ayuda que nos han brindado ellos, ese conocimiento que nos han dado durante todos estos años de estudio. más de 20 años de estudio, pues es bastante gratificante. Ojalá Doctora entonces Claudia trabajando Ramos. encontremos la cura para el Alzheimer. Imagínate. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Ramos. Ya sabe que la psiquiatría tiene un espacio muy importante en el programa. Ya tendremos oportunidad. Porque mira para allá. Ya tendremos ocasión de hablar con usted. Nada.